Listo, Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ahí Listo, está. estamos acá haciendo una grabación. En primer lugar, como ya algunos nos conocerán, otros no, somos sin guiones. Me presento, mi nombre es Carlos Escalante, mucho gusto. Y bueno, iniciamos este proyecto con Daniel ya desde hace ciertos meses. Bueno, le cedo el espacio para que se presente también. Y bueno, primero que nada, sí, yo creo que es la primera vez que nos presentamos oficialmente. Sí, Nadie nos conoce por nuestros nombres. Por ahí hay personas que nos han llamado por nuestros nombres en los comentarios, pero es porque nos conocen personalmente. Bueno, yo ujú. soy Daniel Martínez. Ambos somos estudiantes de ciencias políticas. Bueno, yo, que no tengo que hablar por vos, man. Dígame, man, esa es mi parte. Dígame, esa es mi parte, man, por mí. Bueno, yo soy estudiante de ciencias políticas. De hecho, ya terminé prácticamente mi carrera. Solo estoy esperando la graduación. En febrero, marzo, abril. En mayo, de hecho. Está en mayo. Entonces, pero ya terminé mi carrera, ¿verdad? Soy Daniel Martínez. Nuestro proyecto viene desde antes. De hecho, primero incursionamos, si no soy mal, en X, ¿verdad? Empezamos viendo live. Sí, en X No nos hacíamos fue, no nos fue envíos para allá. tan, digamos, no nos fue tan bien, pero tampoco tan mal. Obviamente queríamos un poco más de alcance, pero en ese momento estábamos pegando carreras, Carlos. Teníamos la universidad encima. Tenés razón. Y Entonces, bueno, ah, y bueno, digamos, pasan cosas, ¿verdad? Que de la vida, comenzamos a iniciar en TikTok, también estamos en Instagram pues hoy, más bien queríamos iniciar con unas disculpas porque quisimos hacer lives, pero pecamos de ignorancia, realmente nosotros no teníamos idea de cómo era que se iniciaba este asunto y resulta que tanto TikTok como Instagram tiene una N cantidad de restricciones y requisitos para poder para que uno pueda utilizar todos las funciones que, bueno, desde nuestro punto de vista, no sé, son demasiado ridículas, pero bueno, aquí estamos para hablar sobre este tema tan importante y tan crucial, porque el día de hoy, 3 de enero del año 2026, estamos viviendo historia mundial en tiempo real, en vivo a todo color y con todo lo que esto implica el día de hoy, bueno, creo que fue el día de hoy como a la 1 de la madrugada, 2 de la madrugada en Caracas, hubo una intervención militar por parte de Estados Unidos, un bombardeo que tenía como propósito atacar bases militares y también la captura de Nicolás Maduro, el dictador de Venezuela, una captura que fue exitosa y pues nos regalaron una imagen que va a quedar para la posteridad de Nicolás Maduro con los ojos vendados y con unos protectores auditivos que son aislantes para que no escuche bulla, para que no escuche conversaciones, supongo que será por ahí bueno, el de hecho, asunto. esa imagen está en las historias de TikTok y creo que, si no estoy mal, Mm. en las de Instagram, ¿verdad, Carlos? Entonces, por ahí, si quieren Sí, ahí echar señor. un ojo. Para los que quieran echar un ojo, ahí están las imágenes. Hoy es un día histórico. Vamos a hablar primero de esta cuestión de una forma objetiva y ya después vamos a dar nuestras opiniones, nuestras observaciones. Bueno, como dijimos antes, tanto Daniel como su servidor somos politólogos esperando el título, así que más allá de la cuestión somos especialistas en el tema, entonces sin ganas de echarnos flores, ¿verdad? Pero esa es la verdad. Entonces vamos a iniciar directamente con todo lo que esto implica. Ya dimos un poco de contexto para la hora que se está grabando este video. Son las 2 de la tarde en Costa Rica y ya pasó la conferencia de prensa donde Donald Trump dijo unas cosas bastante interesantes. Sobre todo quería comenzar con la que más me hizo ruido, que fue que menciona a Estados Unidos como el ente que se va a hacer cargo de Venezuela por tiempo indefinido mientras se realiza la transición, que fue una de las afirmaciones más contundentes al respecto y que esto ya nos deja en claro cómo va a ser, bueno, en realidad no sabemos a ciencia cierta cómo va a ser la operación, pero sabemos que no es la primera vez que Estados Unidos realiza una, una intervención de este estilo que requiere de una
intervención directa que vaya a modificar las estructuras de poder. Ya lo hizo en su tiempo con Panamá, si no estoy mal, y también lo hizo con Japón después de la Segunda Guerra Mundial, que yo creo que es el ejemplo más vivo. Con Japón tardó sus 6 años de intervención sistemática y bueno, ¿verdad? Yo creo que esto de cierta forma llega a romper un poco esa retórica de que todo lo que toca a Estados Unidos la arruina. Lo cual sí es cierto, pero Hasta hay cierto punto, ejemplos de lo hasta cierto contrario. punto. Es Hasta que cierto punto, sí. también voy a disculparme ahí la interrupción un No, momento. no, tranquilo, adelante, adelante. Quiero que también eso quede claro. Hay que entender de que la vida no es blanco o negro. Digamos, hay Exacto. matices. Muchas veces nosotros nos enfrascamos en que si no es bueno necesariamente es malo o viceversa. Entonces siempre partimos desde el punto de que independientemente de que Estados Unidos haya sido un promotor de muchas de las guerrillas en Centroamérica, cuando pasamos el periodo de guerras entre los 90s y 80s, no necesariamente significa, ¿verdad?, que lo que haga Estados Unidos actualmente sea malo, ni sea bueno. Recordemos que cada país tiene sus intereses propios. Y obviamente muchos dicen que es que Estados Unidos quiere el petróleo de Venezuela. Y bueno, Rusia y Cuba no necesariamente llegaban a Venezuela a buscar ron o a buscar las playas bonitas. Entonces yo quiero que también eso quede como un poco claro antes de que empiecen a decirnos a nosotros, ¿verdad? O sea, no es que esté mal que ustedes piensen lo que quieran, pero por lo menos desde ese espacio siempre hemos intentado ser un poquito, o ser mejor dicho, lo más fríos posibles al dar una opinión, ¿verdad? Y no dejarnos llevar por los sesgos que muchas veces nos hace tomar o dar opiniones que creo que no van de acuerdo con la realidad, ¿verdad? Entonces adelante, Carlos, puedes seguir. Sí, exactamente. Entonces, ¿verdad? Solo para aclarar eso aquí, realmente no queremos como que sea una imagen de que somos propagandistas de Estados Unidos, porque ya deseáramos que nos pagaran por eso, ¿verdad? Pero no, Bueno, a mí nosotros ya me han hacemos. tratado de narcontrol, ¿verdad? Este gobierno. Ah, bueno, sí. Sí, yo creo que eso es un tema que podríamos tratar tal vez en otro live en TikTok, un Cuando live cumplamos los ocasional, requisitos. cuando cumplamos los requisitos, ¿verdad? Pero yo creo que ya podríamos estarlos haciendo en esta semana. Yo creo que las noticias van a estar candentes. Como tal, entonces sí, Estados Unidos va a estarse haciendo cargo de Venezuela hasta la transición. ¿Qué quiere decir con hasta la transición? Lo que espera Estados Unidos es que eventualmente las estructuras estén ordenadas de tal manera que se permita una democracia real. Eso es lo que nos quiere decir entre líneas. Democracia real, eso sí, ¿verdad? Ajustándose a la cosmovisión de Occidente con una separación de poderes clara, ¿verdad? La clásica estructuración de poderes legislativo, ejecutivo y judicial, y que también quede bastante claro cuáles son los límites de competencia también del Consejo Nacional Electoral, que ha sido uno de los más cruciales en la historia de Venezuela para la perpetuación del poder de esta dictadura. Esto lo que nos deja en claro como enseñanza, ¿verdad? Es que en efecto las dictaduras no se pueden quitar con votos, ya que inclusive de forma inteligente o no, en este caso fue una manera bastante ingenua de hacer fraude electoral. Todo el mundo se dio cuenta en el instante, mientras a lo que vio los números y ante la negativa de no publicar las actas. Rocío Alfaro eh, no piensa lo mismo, solo para señalarlo. bueno, la Solo diputada quería por el Frente señalarlo. Amplio, Rocío Alfaro, no opina lo mismo, ¿verdad? Pero está claro, digamos, que esas elecciones estaban manipuladas y que Estados Unidos, inclusive desde la administración de Joe Biden, estaba sometiendo cierto grado de presión, pero no fue hasta que llegó el señor Donald Trump que en efecto eh, se tomó acción definitiva. Y realmente esto es algo que a mí me pone mucho a pensar sobre algo que había escuchado, no recuerdo de qué venezolano, de un video, una entrevista bastante antigua que se dio en televisión en aquel momento, donde ya se vaticinaba lo que muchos venezolanos piensan hoy en día, de que ellos realmente no quieren ni solidaridad, ni condena, ni absolutamente nada por el estilo, querían acción
y el día de hoy la acción se cumplió. Ahora hay que ver cuáles son los claroscuros que hay respecto al tema, porque como dice mi compañero Daniel, no todo es blanco y negro definitivamente. Hay muchos bemoles respecto a este tema, hay muchos intereses de por medio, porque en su efecto Estados Unidos no va a hacer esto de gratis. Ni Putin se va a poner a dar declaraciones en contra de gratis. Todos tienen un interés en común, que es el crudo, pero Estados Unidos también tiene otro interés en particular, el cual vamos a estar ahondando a continuación, que es un interés del que no se habla tanto, pero que es tan importante como el crudo. No sé si quieres añadir algo más respecto a este punto crucial que es la transición. Más allá de añadir, sí quería hacerte tal vez un par de preguntas y una observación, y es el Ujú, hecho de que ahorita que yo, bueno, he estado revisando las redes, ¿verdad? Viendo diferentes politólogos, economistas hablando del tema, e incluso ujú. líderes políticos. Y me sorprende también el hecho de la desinformación porque hablan sobre una liberación de Venezuela. Primero quiero que quede claro, algo claro. Maduro es solo una de las cabezas tantas de la hidra, digamos. Maduro no está solo. Maduro tiene a Diosdado Cabello, tiene a Vladimir Padrino, tiene a esta señora que es la vicepresidenta, ahorita no recuerdo su nombre. Entonces, mientras todos ellos como grupo no caigan, digamos, entre comillas, ¿verdad? No caigan, no sean apresados, prácticamente lo único que hicieron fue debilitar un régimen. Recordemos que si fuera solo de una sola persona, creo yo que este régimen hubiera caído hace 15 años. Pero es una estructura política, y es una estructura política bien organizada, porque recordemos de que ellos tienen también parte del control de las armas, que si bien es cierto, parte del ejército venezolano no estaba de acuerdo con las políticas de Maduro, si hubieran sido la mayoría, ya él no estuviera en el poder. Entonces, primero que nada, no es bueno alentar la desinformación porque cuando cae el golpe de la realidad tiende a ser peor y tiende a desmoralizar más. Venezuela está ahorita en una transición, como el compañero lo estaba diciendo hace rato, es una transición, no es una paz, no es una vuelta a la democracia. Hay que ver las acciones que va a tomar Estados Unidos, porque ahorita es digamos, el leviatán que tiene las riendas, pero sin embargo no es como que la bestia está domada. Eso quiero que ustedes también lo entiendan bien. Venezuela, el régimen venezolano está herido, mas no está muerto. Recordemos que en la historia nos ha demostrado que independientemente que Estados Unidos intervenga, muchas veces sale mal. Pasó en las guerras de guerrillas, de hecho aquí bueno, en Nicaragua pasó cuando él financió a lo que se llamaba la contrarrevolución y al fin y al cabo el sandinismo terminó ganando. Tanto así que hasta le dieron persecución hasta Uruguay, al quien fue el antiguo Somoza. También recordemos que hace todavía mucho tiempo más, William Walker fue financiado por el extranjero, que en ese caso fue Inglaterra, si no estoy mal, y pues aquí perdió. O sea, entonces no garantiza una intervención extranjera el triunfo de cierto régimen en un país. Eso quiero que lo tengan. Ahora la pregunta para Carlos es, a ver si nos das vos tu opinión, que es un poco más Claro que profundo sí. en esto. Es que ¿qué pensás vos sobre la actitud que tuvo China, que era el aliado más fuerte que tenía? Y te digo, ¿qué pensás vos? Porque China prácticamente desde ayer ya se habían mandado solicitudes a sus integrantes de embajadas que se retiraran del país. O sea, China sabía algo. Claro que sí. Y no sería para nada extraño que hubiese sido el mismo gobierno de los Estados Unidos que los hubiera advertido. Yo creo que esto es una especie de estrategia bastante inteligente por parte de China, debo decir. Primero porque sus diplomáticos no salieron heridos, que era lo más importante. Y en segundo lugar, porque esto demuestra que a pesar de que existen rivalidades entre Estados Unidos y China, existe cierto grado de complicidad también para no hacer que el asunto escale de más. Entonces, habría que ver cuáles son los intereses que tienen en común, los intereses compartidos como tal, para, para que se llegara a tomar esa acción. Yo creo que si llegamos a teorizar un poco, porque al final del día no tenemos mucha idea al respecto, o sea, solo estamos suponiendo cosas, pero se podría decir que existe un interés mutuo en compartir no tan solo el petróleo, sino también tierras raras.
No es para nadie un secreto que la industria de los celulares, la industria de las tarjetas gráficas ahorita es lo que está dominando el mercado y Venezuela también cuenta con esos minerales ricos se necesitan para construir ese tipo de dispositivos. Entonces, podría haber un punto en común que se haya negociado entre Estados Unidos y China para que el asunto no escalara además. Y como te digo, a pesar de que existe esta rivalidad, también se ha demostrado cierto grado de complicidad. De hecho, la relación entre Estados Unidos y China es tensa desde que llegó Donald Trump, desde luego, pero también, como comentábamos al inicio, y es la lección del día, no todo es blanco y negro, también hay puntos en común que se pueden compartir, sobre todo para que el asunto no pase a más y para que esos intereses prevalezcan. Al final del día, Estados Unidos, China y Rusia son potencias y van a buscar sus propios intereses. Entonces, ya sea este tipo de intervención militar al mejor estilo americano, o otros tipos de injerencia, ¿verdad? Como la China, que es un poco más sutil, más paulatina. Ellos se van introduciendo poco a poco en los países bueno, el ejemplo es Costa Rica, ¿verdad? Que técnicamente que todos los supermercados son chinos, exceptuando algunos que son Euros. de cadenas como PriceMart o Walmart, por decirlo así, que ya son cadenas estadounidenses, pero el mercado estadounidense y el mercado chino, digamos, comparten muchas cosas en común y de cierta forma no les sirve tensar sus relaciones de más porque, bueno, hay una guerra arancelaria de por medio que ya cesó, que ya bajó un poquito. Entonces, supongo que por ahí debe haber cierto grado de interés para que el asunto no escale. Pero, como decimos, es una suposición, ¿verdad? Es una suposición que estamos tomando en cuenta para el análisis, que realmente lo que necesitamos es información pública para poder sostenerlo. Te cedo la palabra un momentito. Sí. Bueno, ayer que yo estaba en la madrugada viendo las noticias y todo, vieras de que a mí me vino a la mente Nicaragua. ¿Por qué? Porque el régimen nicaragüense siempre se ha visto como apadrinado al régimen venezolano. Y siempre hacen esa fanfarronería de que en cualquier momento que les llega a pasar algo, ¿verdad? Ellos se sienten apoyados tanto por China como por Rusia, porque esa es la verdad. El punto aquí es que Venezuela, por lo menos todo el mundo sabía que China y Rusia le echaban la mano por el petróleo. O sea, no hay que, tampoco hay que pecar de inocentes, ¿verdad? Porque todo el mundo habla acerca de que Estados Unidos lo quiere, pero vuelvo a repetir lo que dije en un principio. No es como que los demás países llegaban solamente por las playas bonitas de Venezuela. Realmente es porque había un interés. Eh, Al tener, digamos, al caer o al recibir un golpe tan fuerte el régimen venezolano, ¿vos crees que eso vaya también a bajar las tensiones que existían entre países como Nicaragua y Estados Unidos o Cuba y Estados Unidos? Uf, qué pregunta más interesante. Yo creo que más bien todo esto apunta, Daniel, a, a una posible, bueno, vamos a ver, a nivel de escarnio público, todas estas dictaduras están deslegitimadas y la jugada que implementa Estados Unidos, por lo menos aquí en ese aspecto, es ingeniosa porque juega un poco con la narrativa. Vamos a ver, para que quede un poco más claro. En este contexto se juegan dos narrativas, ¿verdad? Los que están a favor de la intervención y los que no. Así de simple. También hay otras narrativas ahí, pero estas son las dos más fuertes, ¿verdad? En un mundo polarizado, estas son las que más predominan. Estados Unidos realiza esta intervención en pos de la libertad, ya digamos, lo dijo en su conferencia de prensa, el pueblo venezolano ya vuelve a ser libre, no sé qué, ¿verdad? Eso con muchos bemoles de por medio, como por ejemplo, algunas empresas estadounidenses iban a hacer cargo del flujo del petróleo y tal, y lo cual eso pone un poco en entredicho el dilema de la libertad que nos trae acá y que forma parte del discurso estadounidense. Pero
esto también, digamos, genera como un efecto en cadena que hace que también las demás personas tengan expectativas sobre los demás regímenes que son o afines a Venezuela o que también son afines de Venezuela y además dictatoriales como Nicaragua. Entonces ya se comienzan a escuchar comentarios por ahí de que ojalá también Nicaragua, el régimen de Nicaragua caiga, que ojalá el régimen de Cuba caiga. Entonces yo creo que esta cuestión, Daniel, más bien lo que va a generar es un aumento en la tensión, porque ese hot spot o ese punto de encuentro entre los países aliados a Venezuela y los que no estaban tan contentos con Venezuela era precisamente ese país, Venezuela. Sea como sea, pues Cuba está muy atrapada en el tiempo y no tiene mucho más que ofrecer y lastimosamente Nicaragua sufre este mismo escenario, tal vez con un poquito menos de tragedia que Cuba, pero o sea, es igual, ¿verdad? Ok, sí, aquí Sí, quiero adelante. interrumpirte por una cosa. Pero resulta que Cuba ha estado subsistiendo a costillas de Venezuela y eso todo el mundo lo sabe. De hecho, son miles y miles y Mm, miles de galones. sí, Entonces, esto no va a afectar económicamente a una Cuba que ya está golpeada por el mismo régimen y exacto. eso no va a hacer que tambalee, porque digamos, para nadie es una sorpresa de que de unos años para acá el trasiego de drogas ha sido brutal. De hecho, si no soy mal, en una entrevista hace unos días, don Juan Carlos Hidalgo, por aquellos que no sepan quién es don Juan Carlos Hidalgo, es Ujú. una persona que se está tirando para la presidencia por parte del PUSC. Él afirmó categóricamente de que nunca en la historia Colombia había traficado tanta droga, cocaína como en estos años. O sea, justamente qué coincidencia que es cuando Petro está en el poder. Pero eso es otro tema aparte que podemos hablarlo luego. Entonces yo digo, para nadie es una sorpresa porque de hecho cuando agarraron a ese señor de Celso Gamboa, él habló de mucha droga que pasaba hacia Nicaragua. Todo el mundo sabe que el régimen también nicaragüense se nutre de ahí, porque un país que económicamente no es capaz de proveer o de poder pagar todos sus gastos, tiene que sacar el dinero de algún lado, porque Nicaragua no es un país productor. Lo fue en tiempos pasados, pero actualmente Nicaragua no produce lo que producía años atrás. Entonces, ¿de dónde se estaba alimentando? De la droga que pasaba. ¿Por qué? Porque para nadie es una sorpresa que todo ese régimen también están asociados a las drogas, digamos, al trasiego de drogas. Al pasar eso con Venezuela, ¿no crees vos también que se va a ver debilitado todos esos regímenes? Y es por eso que por ahí puede venir un debilitamiento por la Claro. falta de inyección de dinero. Claro, no tan solo, sí, más que todo por la falta de inyección de dinero, para nadie es un secreto. La droga mueve cantidades abismales de plata y recuerdo hace mucho tiempo cuando YouTube no le había baneado el canal al ex sicario de Pablo Escobar Popeye, él había mencionado cómo Pablo Escobar enviaba la droga hacia Nicaragua. Entonces, sí hay cierta correlación, bueno, no cierta correlación, hay correlación entre estos regímenes y, y el trasiego de droga y grupos narcotraficantes sumamente poderosos, porque sí, Nicaragua a día de hoy no es un país productor a gran escala, de hecho creo que le compra energía a Costa Rica, si no estoy mal, le compra energía a Costa Rica porque realmente no están en un punto donde no son capaces de producirla. Entonces, eh, sí va a causar cierto recelo y efectos negativos. Creo que esto va a ser un evento para la historia que va a generar ciertos efectos en cadenas, pero hay que ver cuáles. ¿Verdad? Porque hay muchos claros oscuros más oscuros que otra cosa. De hecho, otra de las cosas que les iba a comentar anteriormente es parte de los otros intereses que tiene Estados Unidos. Porque si bien es cierto, existe un patrón bastante reconocible del interés del país norteamericano por el petróleo, hoy en día, en las eras de la información, de los discursos, las narrativas, de la aprobación pública y la gratificación inmediata, es indispensable ser legitimado por el público. Y hoy Estados Unidos está siendo legitimado por gran parte de los ciudadanos venezolanos que vivieron en carne propia
los embates de la dictadura socialista venezolana, que los hizo desplazarse. Más o menos fueron unos 9 millones a grosso modo, ¿verdad? 9 millones, si no es que más, sin contar también las personas que murieron en el camino, en el tapón del Darién. Y yo creo que pueden buscar varias experiencias en redes como Reddit o inclusive en el canal de Dross. Hay una persona que envió un correo y Dross decidió hacer un video al respecto, que habla sobre una vivencia espantosa y durísima que vivieron en el tapón de Darién, que por cuestiones no sé si YouTube se ponga en cosas, no las puedo contar, pero los aliento a que vayan y busquen esas experiencias para que ustedes más o menos tengan una idea. Entonces, Estados Unidos está siendo legitimado discursivamente y aplaudido a nivel global, ¿verdad? Eso por un lado. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque de cierta manera la población venezolana va a preferir esto antes de que la dictadura continúe. Y el hecho de que la dictadura no continúe también implica que Venezuela va a perder socios comerciales importantes que ha estado sosteniendo a lo largo de este tiempo. El ejemplo, China y Rusia, ¿verdad? Los dos más grandes, China y Rusia, los dos socios comerciales más importantes para Venezuela. Lo que quiere hacer Estados Unidos, en pocas palabras, es disminuir la influencia de esas dos grandes potencias que han decidido ver en Venezuela un potencial para aumentar su influencia, ¿verdad? Esto es como una especie de Guerra Fría parte 2, por decirlo así, sino que una tercera guerra mundial. Ya no sabría cómo clasificarla hasta ahora. Habría que analizar muchos aspectos, pero en temas de aprobación pública y también de aumento o disminución de influencias, Estados Unidos lo que está interesado ahorita es en generar un aliado más en la región suramericana. Recuerde que también esto va directamente relacionado con el avance y el auge, por decirlo así, que han estado teniendo partidos de derecha en América Latina y también en Europa, pero sobre todo en América Latina, que va a establecer un nuevo paradigma un nuevo paradigma latinoamericano, el cual antes estaba lleno de presidentes de izquierda o de centro izquierda o que eran afines, ¿verdad?, a ese tipo de ideología, en cuanto menos socialdemócrata, ¿verdad? Para Estados Unidos es especialmente beneficioso que no exista una dictadura en Venezuela, principalmente para ellos poder tener influencia en el discurso, en la narrativa, en la aprobación y sobre todo para perpetuar su influencia en la región, ¿verdad? Que eso es uno de los temas más importantes para Estados Unidos. Ojo, hay otra cosa, ¿verdad? Sí es importante el petróleo, pero hay que entender que el Estados Unidos de ahora también es un tanto diferente a la de Ronald Reagan, porque hoy Estados Unidos ya incursiona en el mercado del petróleo, ya refina su propio petróleo, y si está haciendo cosas como estas es básicamente para cobrar el petróleo que en su momento solicitó a Venezuela y no les llegó por diferencias políticas, ¿verdad? Entonces el escenario es complejo, pero en tiempos como estos, la aprobación pública, tanto por parte de Venezuela como por parte de todo un continente, es tan importante como el crudo. Hoy en una era donde se capitaliza también con likes, donde se capitaliza también con videos publicitarios y todas estas cosas que envuelven a las redes sociales, es de suma importancia para Estados Unidos ser aceptados y ser preferidos antes que una China, que una Rusia, que realmente estaban teniendo injerencia muy fuerte en Venezuela, pero que estaban permitiendo la dictadura. Esa sería la diferencia. Hablando de todo un poco, hablando de lo que sería la aceptación, la aceptación en redes. La aceptación Por, en redes, sí. porque vieras que de igual yo estuve ahí viendo, de hecho vi la publicación que hizo el dictador de Cuba, Díaz Canel, ¿verdad? Reprochando obviamente los ataques
Como te dije, lo que sería el gobierno nicaragüense no se ha pronunciado en redes sociales. Por ahí, es más, incluso el mismo gobierno de Venezuela como tal, los que quedaron, no dijeron nada, sino que mandaron un comunicado y un presentador fue el que habló. No era como siempre que salía Maduro hablando y tal, ¿verdad? Era obvio, ya él ya estaba detenido en ese momento, pero eh, resulta que vemos las reacciones de los diferentes líderes y nos damos cuenta que prácticamente los venezolanos que sufrieron la dictadura, porque eso es la palabra correcta, sufrir la dictadura, estaban de acuerdo con todos, pero aquellos socialistas de cartón que viven en países democráticos son los que la estaban criticando. Y me sorprende cómo tienen tan mala memoria selectiva de que condenan esto. Ojo, no estoy diciendo que ir a bombardear un país esté bien. Quiero que eso quede muy claro, ¿verdad? Ya Sí, esos son otros temas. en realidad, si nos preguntan a nosotros desde el punto de vista meramente moral, bombardear un país, intervenir no está bien porque sí está claro que Estados Unidos no tan solo transgredió el derecho internacional público, sino que también su ley interna, ¿verdad? No pidió permiso del Congreso ni nada, esto fue sorpresa para absolutamente todos. Ahora sí, Contreras, les cedo el espacio. Es serio. Pues resulta que no me acuerdo haberlos visto a ellos porque la mayoría son muy, muy, muy viejos. No me acuerdo haberlos visto en los noventas cuando Hugo Chávez hizo lo mismo y se llevó en el saco 400 venezolanos inocentes, ¿verdad? Entonces vemos la doble moral con la que este tipo de ideología política se rige. Claro, eso fue, si no me acuerdo, si mal no estoy viendo por acá, en 1992. Fue un golpe ocasionado por las tropas de Hugo Chávez para hacer un golpe al gobierno de Carlos Andrés Pérez. Ajá, Ahora sí, te exacto. soluciono. Y lo que pasa es que en esta ocasión, no, ojo, no quiero que me digan, ese man está abogando por Estados Unidos. No, solamente estoy diciendo lo que pasó. Cuando pasó lo de Hugo Chávez fue prácticamente en el día. Este bombardeo se dio en puntos específicos de Venezuela. Algunos nos disfrutamos cuando caían las bombas Sí, en donde tenían enterrado a Hugo Chávez. claro, es un ataque quirúrgico, pero ese ataque en especial muy Es un simbólico. golpe anímico, eso es un golpe anímico, Carlos. O sea, moralmente hablando, golpean a la dictadura de una manera bastante brutal. Entonces, resulta que pasó en las madrugadas, ¿para qué? Para evitar que los civiles como tal se vieran involucrados. Y todos los puntos que se atacaron eran prácticamente puntos militares. Cosa que cuando Chávez lo hizo en Claro. el 92, prácticamente atacó a donde caía, digamos, a donde caían. Las bombas cayeron y es por eso, no es que digo que no es que ahorita no se dieran muerte de inocentes, porque es imposible con el tamaño de destrucción que se vio en las fotos, en los videos y en las distintas redes, es imposible. Algo tuvo que haber pasado. Algo Exactamente, tuvo que haber pasado. pero creo que el peso o lo que se perdió fue mínimo comparado a lo que otros gobiernos para instalar una dictadura, digamos, hicieron. Y esa Claro, gente se rasga las vestiduras moralmente creyéndose superiores. Es que eso es lo peor de todo, creyéndose moralmente superiores. pero no dando ejemplo de ello. Porque al final del día, lo que envuelve a este tipo de ideologías políticas es un imaginario, una especie de mística capaz de justificar lo injustificable y defender lo indefendible. ¿Ok? Entonces, hay cierto grado de cherry picking o de omisión de información para llegar y decir, ok, nosotros pensamos sobre lo que pasó, esto y lo otro, y lo condenamos, claro, pero cuando pasan este tipo de cosas, no les hace ruido, no los mencionan, en fin, ¿verdad? Este tipo de, como usted lo menciona, socialistas de cartón, no son demócratas de verdad, como se hacen llamar, y es increíble, por ejemplo, observar cómo en ciertos partidos de izquierda alrededor de la región hay estas especies de disyunciones, ¿verdad? Gente que es demócrata y condena la dictadura de Maduro y gente que piensa que debe haber una soberanía de los pueblos que les proteja de una invasión o de injerencia, ¿verdad? Como lo fue el caso
de Rocío Alfaro, ¿verdad? En contraposición con la opinión de Ariel Robles, ¿verdad? Dos diputados del Congreso de Costa Rica, por si algunos no lo saben, que generó fragmentaciones dentro del propio partido, pero básicamente es eso, se maneja mediante una retórica bastante bonita, sumamente bien estructurada, cabe aclarar, porque son formas de pensar muy seductoras que te vienen a, a decir que las cosas se consiguen, ¿verdad? De maneras inconseguibles, pero en realidad no es así. Voy a hacer un comentario funable, pero es que a los vagos y a los sinvergüenzas les gusta que les regalen cosas. Lo siento, pero es la verdad. Mira, hemos perdido. Voy a hablar de eso que también no tiene nada que ver con el tema de Venezuela, pero es que Sí, sí, sí. moralmente hemos perdido la brújula de una manera que actualmente se reconoce como una persona viva o una persona que hay que, que hay que seguir a esa persona que se aprovecha. Eso para mí es un sinvergüenza. Y eso es lo que pasa con esos partidos. Se han aprovechado de que, de que el sistema, no sé, es que hace de unos años para acá, la brújula moral que regía nuestra sociedad se ha descalibrado. Esa es la verdad. Sí, y se ha relativizado completamente. O sea, y por eso, es que, por eso, y eso también le brinda cierta explicación a que la derecha y los movimientos conservadores estén en auge, porque durante un tiempo en el que no existe una brújula moral, donde no existe una jerarquización de la ética, por decirlo de esta manera, la gente opta por buscar su propio camino, ¿verdad? Y por eso el incremento del conservadurismo, el incremento de la derecha que abandera precisamente esta posición que se contrapone diametralmente opuesta, ¿verdad? A la izquierda progresista relativista, ¿verdad? Que relativiza la moral, que relativiza la verdad, que relativiza los valores y, y por tanto suceden cosas como las que explica el compañero Daniel, eh, donde, bueno, suceden este tipo de escenarios que nos vienen a sorprender a día de hoy. También hay un tema en particular que se menciona bueno, que se mencionó en la conferencia de prensa, y es que la vicepresidente de Venezuela, Delcy Rodríguez, estaría a disposición completa de lo que ordene Estados Unidos. Eso, ¿verdad? A mí me genera cierto grado de dudas. Mira, fíjate que eso, te voy a interrumpir un momento. Eso se contrapone a lo que Delcy Rodríguez había salido en una llamada no hace mucho diciendo que ella no estaba dispuesta a tolerar semejante injerencia, semejante falta de respeto a la Sí, soberanía nacional. Entonces no sé hasta qué punto pudiera ser. claro, ¿verdad? Porque es un intercambio de información difusa, ¿verdad? Tal vez como para infundir cierto grado de medio a la población, sobre todo las oposiciones en Venezuela. Bueno, yo lo que menciono acá es lo que dijo Donald Trump en la conferencia, que ella le dijo que supuestamente hará lo que Estados Unidos ordene. A mí me genera ciertas dudas, la verdad. Me genera ciertas dudas porque esto pone en segundo plano a María Corina Machado y a Edmundo González Urrutia, ¿verdad? ¿Cómo es que Estados Unidos va a llevar esta transición de la mano con una persona que ha sido cómplice de los crímenes atroces que ha llevado a cabo el régimen dictatorial venezolano? Eso es un claroscuro, más oscuro que claro, que nos deja pensando cuál es el plan real de Estados Unidos al respecto. No sé qué Pues piensas vos. es que ese es exactamente el mismo. Entonces estamos hablando de que no tienen una brújula moral para hacer lo que hicieron. O Ujú. sea, hay intereses que pudiéramos, vuelvo a repetirlo, aquí estamos hablando puras teorías. No quiero que eso lo tomen como una verdad, ¿verdad? Absoluta. Y luego Claro, digan, es que están afirmando, no estamos teorizando porque estamos jugando realmente... con las probabilidades, porque al final del día los especialistas hacemos esto, ¿verdad? No tenemos una bola de cristal. O sea, no tenemos una bola de cristal. Somos politólogos, jugamos con las probabilidades, analizamos escenarios y nos basamos en los resultados. Y decía un profesor, saludos, profesor Oscar, este, al fin y al cabo nosotros lo que hacemos es analizar los acontecimientos que ya pasaron. Eso es lo que nosotros analizamos.
acontecimientos que ya ocurrieron. Ahorita solo estamos teorizando, entonces ¿para qué? A mí me parece súper extraño y de hecho, si fuera cierto eso, yo diría entonces no lo están haciendo porque les importa el narcotráfico. Porque si están teniendo una persona que es parte del narcotráfico, del grupo, del cartel de los soles, es porque entonces la estructura como tal no va a ser desintegrada. Usted no puede pretender quitar voy a ponerlo así, al Chapo Guzmán, ¿verdad? Y dejar a uno de sus generales ahí en el poder, porque no está haciendo nada. Cuando pasa algo en las cabecillas de esos grupos organizados, lo que hacen es sencillamente reemplazarlas. Y eso lo estamos viendo nosotros en Costa Rica ahorita, digamos. Tenemos un problema grave de seguridad. Y esto es lo que me lleva, perdón, por interrumpirte, eso es lo que me lleva a lo siguiente. El régimen de Maduro en estos momentos está herido y está herido de gravedad porque no tiene a su líder. Ahora no sabemos dónde está Diosdado Cabello. Eso es una cuestión que a mí me preocupa especialmente demasiado porque él es una persona con demasiada influencia. Ahora, ¿cuál es el paso siguiente? ¿Cuál es el paso siguiente al respecto? Desde luego, ya está la intervención militar en Estados Unidos, ellos se van a hacer cargo de Venezuela, pero basándonos en lo que hemos visto en los últimos golpes de Estado del año 2025, ¿cómo se llamaba este país que hizo el último golpe de Estado de la generación Z? Ya no me acuerdo. La memoria me falló. No era Tailandia, era... ¿Cómo se llama? Ay, se me olvidó. Sí, yo sé cuál es. ¿Qué país más agarrado? El punto al que quiero llegar es que la oposición... Por una red social, por Discord. Por Discord. Claro, entonces lo que sigue es que la población venezolana, sobre todo la oposición, pierde ese miedo, que es más fácil decirlo que hacerlo, con todo lo que ha pasado. Claro, esto es más fácil de... Yo diciéndolo estando en otro país sentado en mi escritorio, ¿verdad? Exactamente. Estando claro. Pero si la oposición llega a perder el miedo, van con todo a hacer un golpe de Estado ellos mismos, eso sería lo único que haría falta, básicamente, para que le otorguen el poder a Edmundo González Urrutia, que es el presidente legítimamente electo de Venezuela, ¿verdad? Tendría que haber un golpe de Estado por parte de la oposición, pero uno de verdad, como el que sucedió en las protestas de la generación Z en este país creo que es de Asia, que ahorita no lo recuerdo. Qué mala memoria, la verdad. Pero básicamente eso es lo que tendría que pasar, porque si Estados Unidos pretende tener a Delcy Rodríguez a la par, o sea, están intentando reestructurar una estructura con una cómplice de los crímenes y una cómplice básicamente del trasiego de las drogas. Nepal, exacto. No me va a quedar con la duda, tenía que buscarlo. Exacto. Nepal, yo creo que eso fue uno de los países que más se mencionó en uno de los comentarios de los videos de nosotros. Sí, ¿verdad? Gente tendenciosa. Pero bueno, el punto es que, no, exacto, como mencionabas vos, Daniel, no se puede decir que Venezuela es libre teniendo a la par a Delcy Rodríguez. Eso es mentira. Ella tiene que ir presa también. Le gusta a quien le guste. Si las intenciones son realmente genuinas en Estados Unidos por detener las drogas, ella tendría que irse al bote con Nicolás Maduro también como cómplice. Pero nosotros sabemos bien que Estados Unidos tiene sus propios intereses por ahí. Tanto es así que yo creo que le dio una amnistía a un exfuncionario importante de Honduras, si no me equivoco, condenado por tráfico de drogas. El problema es que yo tengo una mala memoria. Indulto, exactamente. Lo que pasa es que yo vengo con una mala memoria que no recuerdo nombres. Yo, para los que no sepan, ¿verdad? Ni sabían mi nombre, pues yo soy muy malo con los nombres, muy malo con fechas, ¿verdad?
excelente carrera escogí para que se me olviden nombres y fechas. El asunto es que si son capaces de darle un indulto, ¿verdad? A una persona como estas, entonces también serían capaces de colaborar con Delcy Rodríguez, cosa que a mí me parece sumamente desviado. O sea, una vez, si usted quiere intervenir en un proceso de transición, tiene que volarse toda la estructura. No hay de otra, no hay de otra. Juan Orlando Hernández era el expresidente hondureño. Exacto, Digamos, sabía exacto. que era de Honduras, más yo tampoco me sabía el nombre, entonces tuve que buscarlo. De hecho, él fue condenado por narcotráfico, justamente, y delitos relacionados con armas, justamente todo lo que se le está achacando Ujú. a Nicolás Maduro. Entonces, tampoco se asusten y se sorprendan si de repente llegase a pasar lo mismo con el mismo Maduro, ¿verdad? Y Claro, siento que tal vez lo agarraron a él porque era la persona más fácil. Yo personalmente tengo mi opinión de que él no es el más peligroso del grupo. De hecho, yo siempre lo he visto a él como la cara, más no el que pone las riendas en el lugar, ¿verdad? Porque yo siento que una persona si fuera así no saldría en las redes sociales bailando, cantando. O sea, para mí él tiene que imponer el respeto que debería, ¿verdad? Y sin embargo, siempre ustedes ven a todas las demás personas, sobre todo a Diosdado Cabello, muy alejado de las cámaras. Entonces yo siento que sobre todo se basa en Diosdado Cabello. O sea, si puede sí. ser de que a Maduro lo quieren para sacarle información valiosa, porque también él es conocedor de muchas cosas, y por ahí pudiera ganarse algún tipo, tal vez no de indulto ahorita, posiblemente en unos años, pero una reducción de condena bastante grande. Todo el mundo sabe que llegar a Estados Unidos y ser condenado por terrorismo prácticamente es pudrirse en la cárcel, esa es la verdad. Y no creo que Maduro, con lo cobarde que se ha notado que es, vaya sencillamente a decir, sí, sí, aquí me voy a quedar, ¿verdad? Exacto. Y ahora que mencionas eso, me hace muchísimo ruido lo que hablamos al puro principio de esta charla, el hecho de que la embajada de China se haya enterado de este asunto con antelación y se haya ido, porque cabe una posibilidad de que también se le otorgue un indulto o una amnistía a Nicolás Maduro y que tenga asilo político en alguno de estos países, bien alejados de Venezuela, ya sea Rusia, ya sea China, ya sea alguna parte bastante alejada de los socios que en algún Sí, momento que tuvo. tampoco es la primera vez, vamos a lo mismo. Cuando pasó lo de Nicaragua, a, 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 a Nación Somoza Hijos lo desterraron directamente a Uruguay. Lo que pasa es de que el Frente Sandinista como tal dijo, no, este no se nos va a ir vivo. Pero recordemos que el Frente Sandinista era un grupo guerrillero. Por Claro, ende, que el punto de moral a ellos no es como que ya lo sacamos del país y listo, ¿no? Ellos tenían muy en cuenta una de las 48 leyes del poder de Maquiavelo, que era muerto el perro, se acaba la rabia, ¿verdad? Entonces tuvieron que perseguirlos a las últimas instancias. Entonces tampoco se nos pudiera hacer raro que de repente veamos a Maduro en otro país exiliado. claro. Y yo quiero que las personas que posiblemente nos están viendo en este momento entiendan una cosa. Hay una diferencia, una segregación bastante grande entre las ideologías, entre lo que debería hacer y lo que nosotros en ciencia política conocemos como la realpolitik, o sea, lo que sucede en realidad. Nosotros podríamos aquí rasgarnos las vestiduras o chuparle las medias a Donald Trump. Podríamos hacer, ustedes podrían esperarse de nosotros cualquier especie de cosa, pero no estamos haciendo ninguna de esas. ¿Por qué? Porque sabemos cómo funciona realmente. Sabemos que con este ataque realmente ya no tiene validez el derecho internacional público. No hay una condena real. La Organización de Naciones Unidas ahorita mismo está totalmente delegitimada. No tiene ningún peso para poder aliviar ¿Vos crees que conflictos esto, bélicos. desde el año antepasado pasado, pudimos ver cómo Estados Unidos atacó, y digo atacó, no físicamente hablando, pero sí mediáticamente hablando, a este tipo de instituciones? ¿Vos crees que él ya lo venía planeando para deslegitimar a ese tipo de instituciones, Claro, de manera que cuando esto pasara no tuviera ningún tipo de peso en los medios? claro, claro que sí. No, no tan solo planeado, sino que
en sí, la Organización de Naciones Unidas nunca se tomó en serio reorganizar su Consejo de Seguridad, que es el más importante de todos. Díganmelo ustedes, un consejo que precisamente trata de seguridad, que tiene 5 miembros permanentes y unos cuantos miembros alternativos, basen sus votaciones básicamente en lo que alguno de estos miembros permanentes les guste o no. O sea, está de adorno el Consejo de Seguridad. Digamos que todos están de acuerdo en ese Congreso en que se detenga la guerra entre Rusia y Ucrania. Uno de esos miembros permanentes es Rusia. Y como Rusia no está de acuerdo, y no hay resolución. Exactamente. Está pintado. Es que El de hecho Consejo de Seguridad está pintado. son instituciones que están hechos no para solucionar, es como para crear. Para mediar, sí, para mediar. Exactamente. Realmente ellos no están, no, digamos, no están hechos para nada de eso. Y es ahí donde uno dice, y bueno, entonces, ¿para qué pertenecemos a ese montón de instituciones que no sirven para nada? Claro, entonces se nos avecina en el año 2026 una gran deslegitimación de las instituciones supranacionales que en su momento eran wow, ¿verdad? Hablar de la ONU, La OMS, de exacto, de la OMS, de todos sus brazos, hablar del secretario general, ¿verdad? Era una cosa impresionante. Y hoy en día la gente lo cuestiona basta meterse al Instagram de la ONU, ver cualquier publicación que haga que usted se meta esos comentarios y eso es peor que meterse a un baño público a ver las quejas que la gente escribe que la gente que pone Catherine es, ¿verdad? bueno, Entonces, vamos a aterrizar un poco este tema que ya estamos ya así casi como 50 minutos hablando sobre lo que ha pasado con Maduro, lo que pudiera llegar a exacto. pasar a nivel regional, pero vamos a aterrizarlo un poco a nivel nacional. Vos, ¿qué tal te han parecido las Sumamente interesante. reacciones de los distintos candidatos a la presidencia? ¿Por qué? Porque es importante para nosotros ver cuál es la dirección, voy a seguir usando la palabra, la dirección moral que tienen ellos. Y vienen las elecciones, digamos, las tenemos a menos de un mes. Claro que sí. Digamos, Sí, aquí lo más importante es cómo ellos han articulado sus declaraciones, ¿verdad? Porque al final del día estamos en campaña y cualquier suceso de peso puede servir, ya sea para llamar la atención, para aumentar simpatizantes o para simplemente mantener su público de nicho. Aquí yo quiero poner un ejemplo bastante particular, si me permiten aquí buscarlo, porque de hecho estaba compartiendo esto con Daniel ahora en la mañana antes de comenzar este live, sin siquiera haber planeado la posibilidad de hacerlo. El comunicado del Frente Amplio, que yo creo que es la declaración más esperada de todos, ¿verdad? Por su de posición en hecho la sí, Asamblea de hecho sí. Legislativa. Y de hecho sí, es así. Y la declaración dice lo siguiente, nada más para acomodar el monitor, dice así. El Frente Amplio hace un llamado a la paz y rechaza categóricamente el ataque estadounidense en Venezuela que abre un escenario de guerra en la región latinoamericana. Aquí hacen un diagnóstico que dice, en concordancia con el derecho internacional y el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, exigimos respeto a la autodeterminación de los pueblos. Aquí hablan un poco acerca del discurso pro soberanía, que dicho sea de paso, no sé de qué soberanía hablan si ellos estaban secuestrados por una dictadura. Dígame usted. Ninguna. Bueno, la acción perpetrada en la madrugada de hoy, 3 de enero en Caracas, no solo es irresponsable y conducirá inevitablemente a una escalada de violencia en el hermano país, sino que además sienta un precedente gravísimo. Un jefe de gobierno de un estado decidió secuestrar a otro jefe de gobierno de un estado independiente. Ojo con la retórica acá, porque aquí no se está hablando de una captura, se está hablando de un secuestro, colocando de manera inconsciente a Nicolás Maduro en un papel de víctima y no en un papel de victimario. Qué Sabiendo esta gente lo que curioso, este mae ha hecho, y me disculpan por el es que vocabulario, pero sabiendo lo que este hombre ha hecho, qué curioso porque hace como menos de un mes o un mes donde entrevistaron a este muchacho, sobre todo, al que es el representante del partido como tal, ¿verdad?
Y a él le dijeron, él dice que él no apoya bajo ningún concepto, sí, obviamente sigue sin aceptar que es una dictadura, pero dice, se dieron ciertas irregularidades, ¿verdad? Pero Exacto, ahora lo está legitimando. Ese es el punto. Ahora él lo está legitimando y lo está haciendo ver como víctima. Entonces, o está o no está. exacto. Y bueno, esa es como la parte más interesante de este comunicado. No, no lo voy a leer todo, insto a las demás personas a que busquen la información y está en las páginas oficiales Lo de las vamos a redes sociales. compartir en las historias de TikTok para Es, que los vayan a ver. exacto, lo vamos a compartir por ahí. También tenemos las declaraciones de la candidata a la presidencia Claudia Dobles Camargo, la esposa de Carlos Alvarado, y candidata por el partido Coalición, ¿cómo se llama esta coalición? Bueno, las siglas son CAC, Pack 2.0, pongamos. PAC 2.0, exacto. Ella dijo lo siguiente. Lo ocurrido hoy en Venezuela es el desenlace de décadas de erosión democrática y de una dictadura cruel. Es también un recordatorio para Costa Rica, y ojo cómo se van articulando narrativas acá. Es un recordatorio para Costa Rica que se acerca una nueva elección, de la importancia de defender la democracia y el voto frente a expresiones autoritarias que buscan amedrentar a la oposición, silenciar los medios y dividir a la sociedad. Aquí lo que intenta hacer Claudia Dobles, para quienes no son tan versados en el tema, es intentar posicionar al gobierno de turno Un en una, paralelismo. exacto, hacer un paralelismo entre el gobierno de turno y lo que en su momento Venezuela efectuó para legitimar su dictadura, ¿verdad? Porque es bien sabido, digamos, que la gran mayoría de dictaduras impuestas en América Latina y alrededor mundial comienzan con cierto grado de aprobación, ¿verdad? Entonces está intentando hacer como un paralelismo entre Rodrigo Chávez, el movimiento del continuismo y lo que está sucediendo hoy en Venezuela. Continúo. Estamos con el pueblo venezolano y con el restablecimiento pleno de la democracia en ese país hermano. Reafirmamos además que Costa Rica como nación sin ejército tiene la responsabilidad histórica de defender con firmeza el derecho internacional y de promover la solución pacífica a los conflictos. Aquí lo que está intentando decir Claudia Dobles de manera bastante astuta es que en realidad tanto Cancillería como gobierno no debería de posicionarse en el tema. ¿Ok? Cosa que no fue así, el presidente hizo lo que le dio la gana, Ya como salió, de siempre. hecho ya salió, ya no le dan dando sus declaraciones. Creo que hasta le dieron una entrevista y él prácticamente apoya la intervención. No lo culpo, Exacto. vuelvo y te lo digo. Rodrigo Chávez por ahí a veces puede ser medio derechista y de repente vos lo ves muy izquierdoso, porque esa es la verdad. Yo he escuchado que Rodrigo Es Chávez lo clientelista sacan al fin y al cabo. directamente a la derecha y realmente él no es de derechas. De hecho, Eso lo vos, podríamos explicar más a sí, eso profundidad lo podemos después. explicar más en otro live si quieren. Pero por Exacto. aquello, Rodrigo Chávez no es de derecha. No, es clientelista. Le conviene, lo que le convenga. Es en teoría política le llamamos un atrapalotodo. Pero es que, ¿sabes ¿Ok? qué es? Al final de todo, la política es eso. Lo que pasa es de que eso es lo que se vive tras bambalinas y no todo el mundo ve ni nadie lo dice. Pero realmente eso es lo que pasa en la mayoría de los lugares. Ellos ocupan sacar su beneficio propio. Eliezer Feinstein subió un video, pero la descripción del video es técnicamente lo mismo, entonces él puso lo siguiente. El pueblo venezolano lo demostró en las elecciones del 28 de julio de 2024 y aún así Nicolás Maduro decidió burlarse de la voluntad popular y seguir usurpando el poder como lo hacen todos los dictadores. Lo que estamos viendo hoy es la consecuencia directa de años de autoritarismo, corrupción y de un narco régimen que le robó la democracia a su propio pueblo. Cuando se cierran las urnas, se cierran las libertades y se pisotean los derechos. Las crisis escalan. La importancia ahora no es defender dictaduras ni discursos ideológicos, sino garantizar que Venezuela recupere sus libertades, sus derechos y el respeto pleno a lo que decidió la gente en las urnas. El éxito en este momento se va a medir en una sola cosa: que Venezuela vuelva a la democracia y que el poder deje de estar en manos de quienes la secuestraron por años. Yo creo que esta ha sido una de las opiniones más honestas de todas. O sea, literalmente lo que intenta decir Eliezer Feinstein acá es que está de acuerdo con que se haya capturado a Nicolás Maduro y lo que va a medir el éxito de esta intervención va a ser cómo progresivamente vaya evolucionando el proceso de transición.
Es que sabes qué es lo que le vuelve tan natural esa opinión, que no lo trata de aterrizar al ámbito nacional porque no quiere sacar ventaja de eso. En cambio, Exacto. los demás han querido que eso se vea reflejado. Vean lo que puede pasar acá en Costa Rica si no votan por mí, porque eso es lo que quieren decir entre líneas. No, no Sí, explican. es como lo que le llaman una táctica de mía, una scare tactic. Como, mira, eso es lo que podría pasar si llega a quedar Laura Laura Fernández, Fernández. ¿verdad? Exactamente. Tenemos aquí las declaraciones de Álvaro Ramos Chávez, quien en Facebook recibió muchos me diviertes, debo de decir, Sí, recibió. de hecho vi un comentario que hasta tenía casi, bueno, una persona que le puso, sí, por eso sí queremos a Álvaro Ramos para presidente. Casi 200 risas en menos de 10 minutos. Man. Exacto, exacto. La declaración dice lo siguiente y va por la misma línea del scare tactic, de la táctica de miedo. En Costa Rica aborrecemos las dictaduras y las posturas autoritarias. Por eso hoy luchamos para no llegar a ese punto en nuestro país, perdón. Es un poquito más directo que Claudia Fernández porque él sí tiene cierto recelo en contra de Rodrigo Chávez porque formó parte de su gabinete y salió por la puerta de atrás. Por eso repudiamos a los autoritarismos disfrazados de democracia, esos que empiezan persiguiendo adversarios políticos, cerrando medios de comunicación, paréntesis, aquí no ha cerrado ningún medio de comunicación, silenciando periodistas y restringiendo libertades públicas. Yo creo que en una conferencia Rodrigo Chávez le dijo a un periodista que se callara, ¿verdad? Pero ese De más es hecho, lo demasiado madrió, arrancado. no voy a Lo decir madrió, quién, pero sí, lo lo madrió. madrió. Oh, no. Más es que lo siento, tenemos de presidente una persona que es un corrientazo, lo siento, no tiene otra palabra. Más Los, bien, si mi- me quedo sin luz, lo voy a buscar a él para que me defienda. los mismos que se sostienen mediante alianzas con el narcotráfico. Ojo, ese paralelismo está aún más fuerte. El destierro de opositores. Aquí no han desterrado a nadie, pero eso se refiere a unas declaraciones que hizo un diputado por ahí, que le falta un tornillo, ese mae, y el ataque sistemático a la institucionalidad democrática. Deseo y confío que el pueblo venezolano pueda reponerse de esta situación y encuentre una salida democrática apegada al derecho internacional sin caudillos y sin fanatismos de ningún tipo. Qué curioso que hable de eso cuando ellos prácticamente han tenido de dirigente del partido y moviendo los hilos del partido entero una persona que recibió a Caro Quintero. Pero ¿quién soy yo para venir y decir algo, verdad? O sea, ¿quién soy yo también para venir y decir algo que prácticamente querían de presidente a una mujer que viajó en narcoavionetas? Pero ¿quién soy yo para decir eso, verdad? ¿Quién soy yo también? Las declaraciones, saliéndonos un poco de Costa Rica, que sí me sorprendieron bastante, fueron las de Marine Le Pen. Eso que le llaman Uh, extrema derecha en Europa. Esta mujer en concreto acaba de dar un, un batacazo bastante importante que podría fragmentar la opinión dentro de los grupos de derecha, ¿verdad? Voy a leerles las declaraciones, los publicó en su propio Twitter, ex llamado en estos momentos. Vamos a ver qué es lo que dice. Había mil razones para condenar el régimen de Nicolás Maduro, comunista, oligárquico y autoritario. Había impuesto un mandato de opresión a su pueblo durante demasiados años, hundiendo en la miseria a millones de venezolanos, cuando no los obligaba al exilio. Pero hay una razón fundamental para oponerse al cambio de régimen que Estados Unidos acaba de instaurar en Venezuela. La soberanía de los estados nunca es negociable independientemente de su tamaño, poder o continente. Es inviolable y sagrada. Renunciar hoy a este principio por Venezuela, por cualquier estado, equivaldría a aceptar nuestra propia servidumbre mañana. Esto sería un peligro mortal, sobre todo cuando el siglo XXI ya presenta importantes convulsiones geopolíticas que proyectan una sombra permanente de guerra y caos sobre humanidad. Ante esta situación solo podemos esperar que el pueblo venezolano tenga voz lo antes posible. Son ellos quienes deben tener el poder de definir soberana y libremente el futuro que desean forjar como nación. Yo estoy particularmente de acuerdo con ese último con la párrafo. última parte. Tal vez nosotros los podamos cuestionar, pero ese en particular es esencial. ¿Por qué? Porque si la oposición en estos momentos no hacen algo, simplemente Estados Unidos va a hacer lo que quiera. Es exacto. Es que, digamos, más bien ellos Deseo la palabra. ya tienen que. A ver, bueno, voy a empezar por el tweet completo. En la primera parte no soy tal vez tan en desacuerdo. Hablo sobre las dos. Pero en la segunda parte,
A ver, quiero que también se entienda de que no necesariamente porque estás aceptando algo hoy significa que lo aceptes mañana. Eso es una falacia, digamos. Vos no puedes. Esto no se basa como en que si yo a Carlos hoy le digo, madre, pasa a mi casa, él puede seguir entrando todos los días sin siquiera pedirme permiso. Eso es falso. Exacto, Quiero, quiero eso es que falso. eso se entienda bien. Sin embargo, la última parte, que es como lo más, para mí, lo más importante de todo lo que publicó, es algo que si no se ve a la oposición del régimen de Maduro poniéndose las pilas y trabajando por su país, ah, va a pasar lo que ha pasado en muchos países. Va a llegar los extranjeros a hacer lo que les dé la gana. Y Ujú. esto no es porque sea Estados Unidos, es porque pasa en todos lados. La oposición ahora tiene que pararse fuerte y decir, a un toque, muchas gracias, qué sé yo, pero ese es mi país. Ya ustedes se llevaron a uno de los problemáticos y si quieren se pueden seguir llevando el resto, ¿verdad? Pero ahora tienen una obligación como sociedad de reunirse, una de dos, o buscan a un representante mientras vuelven a hacer elecciones, si es que las quieren volver a hacer o quieren validar las que pasaron hace unos años y darle el poder nuevamente al señor Edmundo, pero lo primero que tienen que hacer es organizarse ellos mismos. Ellos tienen que tener la voluntad de querer volver a ser el país democrático que era hace 25, 30 años, 35 años. Sí, casi 30 años. Exactamente. Entonces, no es casi una obligación. Es una obligación, mejor dicho. Y tal vez lo que ella dijo puede parecer a veces hasta tonto, pero es que muchas veces hasta el sentido común a la gente se les apaga. Entonces es necesario remarcar que es el mismo pueblo venezolano quien tiene la obligación de volver a construir la democracia de su país. Exacto. ¿Cómo? Con los cambios necesarios que ellos tengan que hacer internamente, dígase a nivel ejecutivo, a nivel electoral, sobre todo electoral, no puede Sí, permitirse la situación. la estructura completa en pocas palabras. Exactamente. Eso es sumamente importante, ¿verdad? Pero ha sido bastante interesante, digamos, hacer como esta relación de que cómo este suceso, muchos candidatos los han tomado para aventajarse de cierta manera en las elecciones. Esto va a ser, y aquí sí quisiera marcar mis palabras en piedra, este va a ser el tópico de posiblemente de los debates, el tópico por el cual se van a guindar muchos para tirarle a los candidatos que están ligeramente hacia la izquierda y para hacer un parteaguas moral donde muchos sí van a tomar ventaja y sí van a adquirir más simpatizantes, ¿verdad? No estoy diciendo que esto sea bueno o malo, simplemente son cosas que en las elecciones pasan y se acabó, ¿Sabes a ¿verdad? dónde se va a notar Parte de la eso? realpolitik. Dentro de 3 días, si bien los primeros debates, y si no soy mal, son de diputados. Le va a Exacto. llover a los diputados del Frente Amplio. Y más que todo porque es esta muchacha que fue hasta Venezuela y eso es avalar un régimen. Sí, y yo creo que eso va a afectar, si no es que ya está afectando más a este partido, que lo está llevando, digamos, puede ser, digamos, trae muchas sorpresas este año, inició fuerte y también cabe la posibilidad, qué sé yo, de que un partido que tenía cierta ventaja intercambie lugares con otro o que simplemente haya un giro de tuerca demasiado importante de tal forma que Laura Fernández pierda la ventaja, ¿verdad? Entonces, como empezó el año, yo me espero cualquier cosa, la verdad, yo estoy expectante Sí, porque a los apenas es debates, a 3 ver de qué enero. sucede. Apenas es Apenas 3 es de 3. enero. Exacto, y apenas es 3 de enero y todo lo que está pasando a mí me parece honestamente fascinante. De hecho, también se pronuncia, bueno, se pronunció, mejor dicho, el candidato por el Partido Avanza, José Aguilar Berrocal. Cabe aclarar, él es uno de los candidatos que casi no tiene visibilidad. Yo creo que ni siquiera entra dentro del rango. No, no eh, pasa el margen de error, Dios. exacto, no pasa de ese margen, pero sí se pronunció y dijo lo siguiente: ha caído un líder que estaba coordinando operaciones de narcotráfico, de tráfico y trata de personas, que está amañado elecciones, que estaba amañando elecciones democráticas, perdón, que estaba torturando sistemáticamente a opositores políticos solo por
pensar diferente, que logró empobrecer y llevar a la ruina a uno de los países más ricos de toda la humanidad a base de corrupción, de negligencia y de absoluta estupidez, de maldad con su pueblo. Y aquí dice la noticia que quiere cerrar con un mensaje para los costarricenses, que sepamos tener ejemplo de coraje y fuerza y lucha en esa valiente oposición venezolana para cuidar nuestro país de la influencia del narcotráfico y la corrupción en nuestras instituciones, de la amenaza de la narcoactividad y de la violencia que todo eso trae y de la destrucción de la sociedad. Aquí, de manera bastante sutil, no ataca al presidente, pero hace una advertencia clara de cómo Costa Rica se ha vuelto un, un punto clave para el narcotráfico y cómo eso nos está arruinando, básicamente. Tenemos que hablar un día de esto sobre la entrevista que le hicieron a Juan Carlos Hidalgo y él tal vez no va a ser larga, Exacto. ¿verdad? Ujú. Vos la viste, supongo que vos la viste. La intervención, sobre todo en seguridad, fueron de unos 10 minutos, si no estoy mal. Deberíamos de repente agarrar ese extracto y hacer Exacto, sí. un análisis en vivo acerca de lo que dijo porque me parece interesante. Sí, debería Porque yo volverlo a ver para estar un poquito más al tanto de la cuestión, sí. sí, deberíamos hacerlo porque él habló, igualmente no voy a mencionar tanto el tema porque creo que no es de interés ahorita, pero él Ujú. mencionó que prácticamente el crimen organizado en un país es imposible de erradicarlo. Y me parece que ya hemos visto esa visión política en otros líderes como Claudia Sheinbaum, entonces es por lo menos para analizar, ¿verdad? Sí, bueno, aunque en Y realidad creo que si me lo tiene todo para preguntas, solucionar. si me lo preguntas, yo encuentro muchas, bueno, saliéndonos un poco del tema, encuentro muchas similitudes entre México y Costa Rica en el aspecto electoral, ¿verdad? Porque Rodrigo Chávez en muchos aspectos es parecido a AMLO y Sheinbaum en muchos aspectos también es muy parecida a Laura, ¿verdad? Tal vez no por la forma de hablar ni nada, sino por las ideas que traen detrás. Pero yo creo que eso también podríamos abordarlo en otro en vivo. Ahora yo quiero lanzar una pregunta clave, porque lo que más ha resonado y llamado la atención, al menos para mí, es cómo la embajada china hizo esto, ¿verdad? ¿Usted no cree que esto sea parte de una, llamémoslo matráfula, ¿verdad? Porque ahorita no encuentro la palabra correcta, pero tal vez una especie de negociación para que Estados Unidos este, no sea tan permisivo en una eventual invasión a Taiwán. Vos decís pagar con capital político. Exacto. ¿Cuál, ¿En qué Porque momento las más tensiones complicada? entre China y Taiwán han estado aumentando mucho, entonces eh, a mí me suena que hay algún intercambio de intereses que se pone entredicho entre Estados Unidos y China, ¿verdad? Que no sería nada raro que eventualmente observemos a China haciendo una intervención en Taiwán, sobre todo cuando las tensiones han ido así, en aumento. De hecho, es muy posible, Carlos, es muy posible, digamos. El simple hecho de venir y que el gobierno de Estados Unidos le haya avisado a China para que sacara su personal diplomático del país para evitar cualquier tipo de accidente que pudiera llegar a desatar algo mucho peor, eso habla mucho también de la mesura que tiene el presidente Donald Trump para saber lo que pudiera llegar a pasar en casos graves, ¿verdad? Sí. Y Y de su como todos equipo. sabemos, ajá, sí, sí, y como todos sabemos, no sé cómo llamarlo, pongámosle presidente de China. Yo podía llamarlo de otro nombre, pero pongámosle presidente de China. Y no voy a llamarlo dictador, porque eh, creo que también sería bueno en otro momento también tocar el modelo chino, porque es un modelo único en el planeta. Único, Ujú. único en el planeta, porque recordemos que es uno de los pocos países que viene de una dinastía donde se creían descendientes de los dioses, no reyes, de los dioses mismos. Entonces es algo un poco más complejo porque no es solamente a nivel político, sino que es a nivel social. Entonces pongámosle Y hay una presidente. mística bastante grande que los envuelve. Exactamente. Entonces, pues, llamémosle presidente. Es un negociador innato. Desde muy pequeño, él fue prácticamente eh,
entrenado para este tipo de situaciones, para poder lidiar con presión política, y no se me haría extraño que de repente él venga y diga, ok, yo me hago a un lado, eh, haga lo que usted tenga que hacer con Venezuela, pero yo espero el mismo respeto suyo con países que prácticamente son mis vecinos, que los tengo ahí en el patio. Exacto. Y usted sale ganando y yo salgo ganando, porque yo recupero una tierra que es mía y usted pues, ok, porque también recordemos que Estados Unidos anda buscando a Venezuela no por tanto por el petróleo, sino por lo que significa su posición geopolíticamente hablando. Entonces, no me parece una idea totalmente descabellada, de hecho me parece que tiene mucha lógica el simple hecho de decir, tú me dejas, yo te dejo, nos dejamos tranquilos un rato y luego de eso vemos de qué manera solucionamos los problemas, porque al fin y al cabo lo que ocupan es ganar, ellos ocupan ganar tanto económicamente hablando como políticamente hablando. Y en este Y caso, ojo, uh-huh. sí, nada más para dejar en claro una cosa, para los que nos están viendo, esto no se trata ni de izquierda, ni derecha, nada de eso. Quiero que tengan en cuenta una cosa, más allá de la izquierda, de la derecha, de todo lo que envuelve este debate, ¿verdad? Que nosotros podríamos considerarnos de una posición, de otra, que si libertarios, que si lo que sea, esto es la política real. La política real es puro negocio y sobre todo si se trata de las potencias globales. Las potencias globales técnicamente son las que dominan ese Consejo de Seguridad en la ONU. Las potencias globales son las que técnicamente tienen el control económico en muchos mercados y eso les posibilita tener un margen de acción bastante ampliado. Entonces, vamos a ver, si queremos detenernos a hablar de moral, podemos hacerlo, pero podríamos hacerlo en vano, porque al final eso es lo que pasa. Y nosotros, como especialistas, solamente describimos la realidad o lo que podría pasar en realidad. Y esto de China y Taiwán es una olla de presión que se ha venido calentando desde el año pasado y que está a punto de explotar. Y, no, y que de hecho prácticamente es por eso que China no ha hecho nada con Taiwán, por el apoyo que le da directamente a Estados Unidos. Pero también era el mismo apoyo que Venezuela recibía de China. Pero es extraño que de un día para otro China solamente lo único que hizo fue condenar mediáticamente, envió un comunicado y ahí quedó toda la acción. Y ahí quedó un acto protocolario que realmente Exactamente. significa muy poco. No, de A hecho la, no a significa la, nada. sí, O sea, de hecho, nada, nada, nada. entonces, sí, de hecho, ahora tiene mucha lógica. De hecho, yo no había pensado en el escenario de Taiwán. Y posiblemente, esperemos que va a estar más movido este año. O sea, esperemos no, porque realmente no es lo que uno quiere. No, no, Pero hay que esperarlo porque es el hecho casi que más probable. exacto. La política es amoral. O eso es lo que, digamos, porque lo que para ti es bueno, para mí es malo. Tú, Estados Unidos sabe que se va a enriquecer de una u otra manera. Para el régimen Sí. venezolano fue malo. Entonces la política es amoral. Es dependiendo de la persona o la perspectiva de donde se vea. Sí, vamos a ver, más allá de si es moral o no, hay una cuestión bastante filosófica aquí que no me quiero extender tanto, pero es que los líderes políticos no hacen lo que hacen pensando que está mal. Exacto. Y es algo, de hecho, es una de las capas de esa paradoja de la intolerancia de Karl Popper que podríamos explorar en otro en vivo. En otro video. No, ya han En salido otro en como vivo. 7 temas. Bueno, igualmente está siendo grabado esto, entonces voy a ir desmenuzando poco a poco los temas que hemos ido mencionando porque se van a dar cuenta que todo tiene que ver con todo. Y Exacto, eso para todo mí tiene que ver es con como todo. lo apasionante de este mundo. Porque de repente puedes empezar hablando de dictaduras, ejemplo, que sería también interesante hacer un tema de dictaduras como tal, solo el tema como tal, explicando ciertas cosas. Y luego te vas a dar cuenta de que mucho tiene que ver con la misma democracia, con los mismos derechos y deberes que tienen los ciudadanos para el voto. Tiene que ver con el populismo, tiene que ver con todo. Entonces, eso es lo apasionante de estos temas, digamos, que una cosa te lleva a la otra. Exacto. Bueno, creo que por el día de hoy podríamos dejar el tema hasta acá. Nosotros vamos a seguir estando pendientes de lo que vaya a acontecer después de esto.
si cabe la posibilidad de que tal vez usted haga un live solo o yo pueda hacerlo también solo para ir desbloqueando ese requisito, para no tener que Son parir con 30 ese likes. tema. Eh, bueno, tenemos de aquí al 31 de enero. Tenemos un like por día, dice. Tres, sí, dos, tres lives. Bueno, ya, ¿con cuántos llevamos ya? Dos lives por día. Dos lives hoy, los dos lives fallidos, Son pero live bueno, fallidos, ese es el problema. No fueron live fallidos, no los cuento por lo mismo, pero sí, digamos. exacto, La idea sí, es rellenar ese requisito para poder interactuar directamente, porque también me parece exacto. tener los seguidores que tenemos son bastante interactivos. Por ahí nos pueden ir dejando comentarios y podemos Ujú. irlos comentando e interactuando con ellos. Se notó Sí, exacto. en los videos. Y esperando que tal vez en algún punto los seguidores nos puedan ver a usted y a mí en desacuerdo para que se prenda. Para que se prenda Bueno, live. este, creo que nos ha pasado muy pocas veces, Sí, muy pocas veces, pero nos ha pero nos pasado. O ha sea, pasado. Nos ha pasado, pero, para que no pero piensen nos que ha no. pasado, pero que llegue a suceder en vivo sería demasiado gracioso, man. Pero sobre todo para que la gente se dé cuenta que uno no puede seguir hablando de política sin jalarse de las mechas, perdón. Sí, que Que es, sí que se es puede. lo importante al final del día, digamos. No hay que perder Ujú, también la idea exacto. de que la política es solamente un tema. No es un tipo de vida el cual te va a tener alejado de medio mundo, porque digamos, yo sigo a personas como Ariel Robles, persona que yo no congenio con él y yo nunca lo he ofendido en redes sociales, digamos. Más allá, sí he intentado entrar en un debate en el cual muchas veces él se ha quitado porque realmente le da leñazos a la cabeza. Puede que no le gusten los comentarios que le he hecho y tiene todo su derecho, pero no, digamos, yo no me acuesto pensando, yo odio a ese mae, porque realmente de eso no se trata. Digamos, Sí, nunca vamos a llegar a nada si hacemos eso. exacto, de eso no se trata. Bueno, nosotros como sin guiones queremos poner el ejemplo de ello. Nos gustaría también en algún punto continuar entrevistando a otras personas, tal vez algunos candidatos a la presidencia, quién sabe, ¿verdad? Me lo voy a tener ahí guardadito. Y, Pudiera ser, en algún y momento. nada más, y nada más, ¿verdad? Como una especie de anuncio parroquial, nosotros estamos trabajando en un video que es un top 10, estamos trabajando en un top 10. Ya lo verán cuando los vamos a TikTok e Instagram. En fin, no sé si tenemos algo más que agregar para el Yo video creo de que por hoy. mi parte, de no, solo darle las gracias. Gracias a las personas que, se, que ingresaron al live, pero que lastimosamente tal vez por falta de preparación de parte nuestra, por desconocimiento mismo de la plataforma, no pudimos llevar a cabo. Pero en cuanto yo inicié el live y vieron por lo menos unas 12 personas que ya estaban ahí casi que adentro, entonces mil disculpas a ellos y les prometemos que vamos a seguir trabajando en esto para que se rían con nosotros, para que se enojen con nosotros, para que opinen con nosotros y que entre todos pues aportemos nuestro granito de arena, ¿verdad? Lo que es a la comunidad. En fin, agradecer a todas las personas que están viendo este video, a los que se unieron al live. Me sumo a las disculpas de Daniel. La verdad es que no teníamos previsto que el asunto fuera tan complicado. Nosotros hacemos esto por afición, pero realmente tenemos otras ocupaciones, entonces no le podemos dedicar tanto tiempo como quisiéramos. Los dos trabajamos, tenemos otras cosas que atender, ¿verdad? No nos dedicamos a esto todo el tiempo, pero sí lo hacemos con mucho cariño para que todos ustedes estén al tanto de las cuestiones políticas que pasan en Costa Rica especialmente y alrededor del mundo, ahora que estamos hablando de Venezuela y todas sus posibles implicaciones a nivel político, geopolítico y en relaciones internacionales, que por supuesto va a sentar un precedente, una antes y un después en cómo los países a nivel del globo van a estarse relacionando. En fin, muchísimas gracias por sintonizarnos acá. Esto se va a subir en YouTube, ¿cierto? Y fragmentos en Se va a TikTok. subir en YouTube y voy a dar fragmentos en TikTok, igualmente promocionándolo de YouTube para que lleguen a ver el video completo si fuera el caso. En fin, muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que tengan buenos días, tardes o noches. Igualmente. Un gusto tenerlos, que pasen buenas tardes, buenos días, buenas noches. Muchas gracias. Bueno, Carlos, Bueno, mae, mae,
De hecho, no tuve ninguna especie de complicación con los anuncios. Revisaba uno y no tenía, revisaba uno y no tenía.